Empezamos por el título. ¿Por qué le digo yo pinceladas de biología? Pues porque no quiero dar una clase de biología, de eso ya tenéis, muchos de los aquí presentes tenéis unas cuantas a la semana, ¿verdad? Entonces, pinceladas es solo pues, algunas ideas, ¿no?, sobre la biología de las aves. Normalmente cuando dan alguna charla o así, hablan de los pájaros en general o los que hay en algún sitio. Bueno, la de ayer fue bastante más científica, ¿no? Y yo que soy biólogo, pues me gusta más hablar de un poco de contenido, ¿no?, de anatomía, de fisiología, de un poco etología, y eso es lo que quería dar aquí. En años anteriores he hablado de aspectos muy concretos, el vuelo de los pájaros, el canto de los pájaros, y este año no me acaba de decidir por un tema concreto y he dicho, bueno, pues vamos a imaginar que cogemos un manual de zoología, capítulo pájaros, ¿y qué nos viene? Y más o menos lo que he hecho es copiar el índice de un manual de zoología y ver, pues primero hablan de esto, luego de esto, luego de esto, y así me sale la charla. Pues vamos a imaginar que abrimos el libro de biología y lo que aparece en la primera página es el índice, y es más o menos lo que voy a seguir ahora. Una presentación que ya la estoy acabando. A continuación voy a hablar un poco de dónde salen las aves, la evolución de las aves, la aparición en el planeta, características típicas de esta clase de animales, comportamiento, la ecología, que es muy diferente al ecologismo, y por último, pues algunos libros que he utilizado. Así que empezamos por lo primero, origen y evolución. El primer registro fósil que tenemos de las aves es el Archaeopteryx. Algunos os sonará ya de alguna clase de biología. La palabra Archaeopteryx significa, arqueo es antiguo, pteryx alas, alas antiguas. Y es el primer registro fósil de aves porque tiene una característica que es la exclusiva de las aves, la más representativa. Si os fijáis en la imagen, en las alas se pueden identificar las plumas. Aunque es tan antiguo, de hecho apareció, se calcula, hace unos 150 millones de años, que no es poco. Es una característica muy antigua, pero el esqueleto tiene características todavía que son de reptil. Las aves tienen un esternón muy ancho en el que se insertan los músculos del vuelo, y este no lo tenía, o sea que se cree que el Archaeopteryx no volaba. Igual planeaba, pero no era capaz de batir las alas y volar muy lejos. Y luego otras características de reptil que tiene son dientes, que las aves no tienen dientes, y una cola ósea, se ven todas las vértebras hasta la punta. Lo que no nos pueden demostrar con un fósil es de qué color eran. Entonces, estas imágenes las he sacado de Wikipedia, y la recreación, pues un pájaro negro, pues igual era de colorines, no, eso es algo que en el registro fósil no se puede quedar. Pero bueno, tenemos aquí un... ¿Sí? ¿Nos oye desde el fondo? Sí, mejor. A ver, ¿y está encendido? Me acerco más. ¿Así? ¿Se oye? Hola. Hola, ¿ahora sí? ¿Más cerca igual? Bueno, a ver si no me tropiezo para pasar de diapositivas. Bueno, esto es un dibujo interpretativo de cómo es la cola de Archaeopteryx, con unas vértebras muy largas, comparada con una cola actual de las aves, que tienen todas las vértebras más achatadas, y la cola básicamente son solo las plumas. Posteriormente hay otro registro fósil, más moderno, más joven, que tiene, apunté por aquí, dicen, el margen de error es bastante grande, pero entre 93, o sea, tiene una antigüedad de entre 75 y 93 millones de años. O sea, el margen de error son unos cuantos millones de años. En escala geológica funciona así la cosa. Tened en cuenta que el ser humano lleva en la Tierra poco más de medio millón de años. Entonces, el margen de error es varias veces la historia de la humanidad. Pero bueno, calcular algo tan antiguo pues tiene estos problemas. En esta época pues aparecían aves ya como esta de aquí, el Ictiornis, que es parecido a una golondrina de mar o una gaviota o así, que ya tenía ese esternón que os digo, llamado carena o quilla, y que ya podía volar, ya eran aves voladoras. Este fósil se encontró en California, creo, en Estados Unidos.
El siguiente, Hesperornis, es un poco más nuevo, pero también márgenes de error de bastantes millones de años, entre 78 y 89 millones de años. Esta es una especie de colimbo, de cormorán, algo así parecido, pero que no era capaz de volar. Bueno, en la imagen no tiene alas, no sé si es que se perdieron o que no las tenía este animal, era un animal pescador, pero que tiene ya, se puede considerar ya ave prácticamente por otras características que se le han ido descubriendo, ¿no? Lo que sí ya nos demuestra el registro fósil es que cuando acaba el Cretácico, aproximadamente hace como 63 millones de años, las aves de entonces ya tenían todas las características de las aves de la actualidad. Y desde entonces hasta ahora lo que ha habido es pues, modificación igual en colores, tamaños, formas, pero las características son las mismas, ¿vale? Esto me lleva a hablar un poquito ahora de el emparentamiento, o cómo están emparentadas las diferentes clases de animales vertebrados, ¿no? Esta imagen la he sacado de un libro de bachillerato, que había que hacer una actividad, ¿no? Es una actividad resuelta, discutir si están emparentados piolín, que es un ave, con el cocodrilo del Nilo. Y nos pone un esquema del ¿cómo se llama esto? El dendrograma, no, el árbol filogenético, que es una representación de la evolución de diferentes especies y su relación entre ellas. En las líneas verticales, en vertical se representa la antigüedad. Cuanto más abajo empieza la línea de una especie, más antigua es. A partir de esta imagen podríamos decir que los quelonios, que son el grupo de las tortugas, es más antiguo que todos los demás reptiles y que las aves. Apareció antes. Y la distancia que hay entre las líneas en vertical, las líneas paralelas, representa el parentesco, es decir, cuántas características comparten esos grupos. A partir de este esquema, podríamos decir que las aves y los cocodrilos tienen más cosas en común que, por ejemplo, las tortugas y los cocodrilos, ¿vale? Tienen más características comunes. No solo lo que se ve aparentemente, también hay estudios bioquímicos, ¿no? De moléculas y demás que forman estos animales. Pero lo curioso es que la clase aves debería estar incluida realmente dentro de la clase reptiles, pues porque comparten muchas más características, por ejemplo, con los cocodrilos. Están más emparentados estos dos que las serpientes, por ejemplo. Bueno, es una cosa curiosa. Sí que ocurre que las características de las aves son tan reconocibles que las hemos metido en una clase aparte. A partir de toda la teoría de la evolución, se nos dividen todas las aves en dos grandes grupos, que son las llamadas ratites o strutione no sé qué, aves truciformes, ¿verdad? Que son las aves corredoras, incluirían los avestruces, ñandúes, emúes. Tuvimos un vecino en Erain que tenía ñandúes, me parece, ¿verdad? No sé si recordaréis, hace unos años. Estas son aves no voladoras, no tienen esa quilla, ese esternón, no pueden volar, pero son reconocibles como aves. Tienen plumas, tienen el pico córneo y características que comentaremos más adelante. Y el otro grupo son todas las demás, que son las aves carenadas, que tienen carena. La carena es un esternón en forma de quilla para que se inserten los músculos y puedan volar. Las fotos que estoy poniendo, las que no son mías son de Wikipedia, que no tienen derechos de autor, y las que son mías pues no he puesto nada. En realidad, más que foto, es un fotograma de vídeo. Grabé un mosquitero llegando a la ramita y he cogido el fotograma. Tiene un poco de truco. Y hablando de trucos y de vídeos, aquí preparé un vídeo para hablar un poco en un documental. Quiero hacer un documental sobre el vuelo de los pájaros, lo tengo a mitad de hacer, y tengo listo antes el cómo se hizo que el se hizo. Entonces he hecho una explicación de cómo incluí un dibujo mezclado con las imágenes de vídeo. Algunos lo habréis visto, otros no. Pues vamos a ver qué os parece. Para hablar del vuelo de los pájaros, quiero crear una animación en la que una gaviota que empieza a levantar el vuelo, esta de aquí, se congele la imagen, justo en ese fotograma, y aparezca un esqueleto como este otro de aquí. Esto es una imagen que me bajó de internet, pero claro, tendrá derechos de autor. Entonces quiero adaptar este esqueleto
que aparezca aquí, dar una breve explicación sobre el esqueleto de las aves y la forma del esternón que tienen para el vuelo, y luego que desaparezca el esqueleto y siga volando. A ver si lo consigo. Vale, pues ya veis, ¿no? He hecho primero cómo se hizo antes de el propio documental, pero es como contar, hablar del esternón ese que tienen. Habéis visto este hueso de aquí más ancho, que es donde se insertan los músculos que mueven luego todo el ala, ¿no? Bueno, cuando termine el documental pues igual doy otra charla hablando del vuelo otra vez, o no sé, ya veremos, ¿eh? Bueno, cerrando el capítulo de... ¿Qué capítulo era? El de evolución. Pues damos vuelta a la página del libro, y en un libro de zoología nos encontramos pues las características del grupo de las aves, ¿no? Son características anatómicas y fisiológicas. Y ahí suelen narrar pues, bueno, que las aves es una clase que tiene más de 9.000 especies, entre 9.000 y 10.000. Alguno me ha preguntado cuando digo esto en clase, ¿y usted se las conoce todas? Y yo, sí, no me conozco todas, ¿eh? Me conoceré, pues no sé, las más comunes de por aquí, no más de 200 creo yo, ¿eh? Pero hay como 10.000 así en todo el mundo. Y todas ellas tienen una gran uniformidad en las características, por lo cual se pueden resumir ahora, ¿eh? De hecho, cualquier ave es reconocible como ave, entonces en otros grupos de vertebrados no es así. Si comparamos, por ejemplo, un colibrí con un avestruz, o una gallina, o un pingüino, pues más o menos le encontramos enseguida las cosas en común. Si comparamos un murciélago, que es un mamífero, con un delfín o una ballena y una musaraña, o una jirafa, pues vemos que las diferencias son mucho mayores entre ellos que las diferencias que encontramos entre las aves. Entonces es el grupo más homogéneo en cuanto a características. De hecho, la más importante y la que es exclusiva de ellas son las plumas. De las plumas ya hablé en un documental, entonces no me voy a extender mucho ahora, pero son una evolución a partir de las escamas de los reptiles, y que, entre otras funciones, la más importante es el vuelo, apoyan el vuelo, pero también retienen el calor, les da impermeabilidad, sobre todo a las aves que son acuáticas, y además tienen otra función que es, con el colorido, les sirve para atraer a la pareja, ¿no? Para la reproducción. En el mantenimiento de las plumas, porque no sé si os habréis fijado alguna vez, si habéis encontrado alguna en el suelo, pues que se pueden separar un poco las barbas, ¿no? En una pluma de estas de vuelo, veis que puede haber una rotura, digamos, y se pueden unir de nuevo, ¿eh? Porque estas barbas están como entrelazadas en forma de cremallera, y las propias aves dedican mucho tiempo todos los días a limpiarse las plumas y volvérselas a poner bien, recurriendo a una glándula que tienen sobre la cola, que se llama glándula uropigial, no la preguntaré en el examen, no os preocupéis, que es una glándula sebácea que emite una especie de grasa para impermeabilizar las plumas y mantenerlas. Más características propias de las aves son, por ejemplo, que la boca está rodeada por un pico córneo.
¿vale? No es una característica exclusiva de las aves, ¿eh? Los pulpos tienen pico también, las tortugas tienen pico, pero todas las aves tienen, ¿vale? No hay aves que no tengan. Y este pico pues tiene diferentes formas, de diferentes adaptaciones según la alimentación. Este pico ganchudo con este dientecillo que hace aquí es para cazar, desgarra carne. Hay otros que están adaptados pues, a hurgar en el suelo o picotear en los árboles. Otra característica muy importante de las aves es que son ovíparas, ponen huevos. Y los huevos de las aves son muy peculiares porque tienen la cáscara dura, es calcárea, está hecha de carbonato de calcio y ya sabéis que bueno, es fácil cascar un huevo. En cambio, huevos de otros animales, por ejemplo los reptiles, tienen una consistencia como más correosa, son como más flexibles, no se cascan con la facilidad que lo hace un huevo de aves. Y otros animales como los peces, las ranas y demás ponen unos huevos gelatinosos que si se secan el bicho se muere. Entonces las aves al vivir en el medio terrestre, aunque sean aves acuáticas, el huevo está independizado del cuerpo del animal, pero está independizado del agua y puede vivir en un nido. Hablando de nido, eso me lleva a hablar de la construcción de los nidos. Las aves se caracterizan también porque ponen los huevos en nidos. Hay muchos tipos de nidos, el típico es una tacita de ramas, hay otros que son como más cerrados, el pájaro tejedor hace una obra de arte, y luego hay otros que construyen galerías, hacen agujeros en los árboles los pájaros carpinteros o en terraplenes como este que os voy a enseñar, el abejaruco, pues hace agujeros, unas galerías que pueden tener hasta 1 metro de profundidad. Y luego hay otras aves que son más comodonas y lo que hacen es espantar a las que han construido un nido y quedárselo a ellas. Yo he grabado aquí un pequeño vídeo de unos abejarucos en Huesca que estaban construyendo el nido en el mes de mayo. A ver qué os parecen estas imágenes. Bueno, he elegido este más que nada porque no tenía imágenes de otros pájaros haciendo nidos y además pues porque el colorido de este pájaro es espectacular, ¿verdad? Es de lo más bonito que podemos ver por aquí. Sigamos. Más características. Bueno, en general, sean cuales sean las características de las aves, la mayoría de ellas está relacionada con la capacidad de volar, aunque haya aves que no vuelan. Las dos extremidades anteriores, casi todas las aves tienen alas funcionales, otras, bueno, las corredoras tipo avestruz o los pingüinos pues no vuelan, pero las extremidades anteriores están transformadas en alas. Y casi todas las características, como digo, el poner huevos les permite el vuelo, porque si no fuera así, cuando una hembra de un ave estuviera embarazada, sería entonces, pues no podría levantar el vuelo por el peso o le costaría demasiado. Las alas, por supuesto, las plumas favorecen el vuelo también. Y luego hay otra característica muy peculiar que es la vista. Para volar y dominar el vuelo, las aves necesitan un sistema nervioso súper desarrollado con unos órganos sensoriales que sean fabulosos también. He elegido estas fotos porque se ven, lo que más destaca de estos búhos chicos son los ojos, ¿no? Pues las aves tienen una resolución, una agudeza visual que se calcula en 8 veces la resolución humana. O sea, tienen una vista 8 veces mejor que la nuestra. Claro, y eso les evita pegarse un castañazo. Pensemos que un halcón peregrino puede superar los 300 km/h en vuelo
y no falla, se pega contra la paloma y la paloma muere en el golpe, luego ya bajará a cogerla, ¿no? Y los vencejos, no sé qué velocidades llevan también, pero es una pasada verlos volar y esquivar antenas, edificios y demás. Y además de ser unos órganos tan precisos, están especialmente protegidos. Si os fijáis en la foto de la izquierda, este búho que está escondido, acaba de saltar del nido, está escondido tras una rama, se ve una especie de cosa aquí en mitad. Es un párpado, es un tercer párpado. Las aves tienen 3 párpados, 2 como nosotros, y uno tercero, que según la especie suele ser transparente. Esto les permite, por ejemplo, cerrar los ojos con ese párpado cuando se zambullen para cazar algo en el agua o cuando vuelan entre ramas en la espesura del bosque, así, sin perder la visión, ¿vale? Es una característica que tienen peculiar, ¿no? De hecho, he titulado este apartado Características peculiares. Otras, como este mirlo acuático de aquí, tienen una característica que es excepcional en el mundo de las aves. La mayoría de las aves tienen un esqueleto hueco, ¿vale? Los huesos no tienen una médula ósea como tenemos nosotros, no solo los humanos, los mamíferos en general, sino que tienen bolsas de aire comunicadas con unas bolsas aéreas que a su vez comunican con los pulmones para que el cuerpo del animal en general sea más ligero y le permita volar. Sin embargo, el mirlo acuático es una excepción, porque este tiene la costumbre de alimentarse de caracolillos, gusanos o larvas de insectos que viven en el fondo del río a poca profundidad, pero en zonas de corriente. Y lo que le interesa al mirlo acuático es sumergirse para buscar estos animalitos. Entonces tiene huesos compactos y todo el animal es como más compacto que otras especies, ¿vale? Y es una peculiaridad de esta especie en concreto. Este lo fotografié en Uztarroz, cortesía del Club Vasco de Camping, que nos invita a mi familia y a mí cada año, después de dar esta charla, como premio, pues podéis iros a la casa que tenemos allí, ¿verdad? Y pues nada, esta imagen viene de allí, desde el mismo pueblo, o sea, es aparcar, mirar al río y ahí estaba este. También había una culebrilla de agua, pero no tiene que ver con la charla, así que no la he puesto. Esta foto, en cambio, es del colegio, es de Erain, al lado de los árboles que hay al lado del edificio de primaria. Es un torcecuello. Ayer hubo una charla sobre los pícidos, concretamente el pico mediano, nos ha dicho antes Josema, y este es de la familia también, ¿no? Es el raro de los picos, pero es este. He utilizado esta foto para hablar de comportamiento. La parte de la biología que se dedica al estudio del comportamiento se llama etología, ¿vale? Y en la etología se estudia pues, cómo se comunican las aves entre, bueno, los animales en general, no es solo para las aves, cómo se comunican los animales entre ellos, cómo aprenden a hacer cosas o qué tipos de, pues eso, conductas tienen. Hay 2 tipos de escuela dentro de la etología, que son los que estudian en el campo y los que estudian en cautividad. El nacimiento de la etología igual fue con el descubrimiento aquel de los perros de Pavlov, ¿no? Que oía una campana y entonces Pavlov descubrió que asociaban un sonido con la hora de la comida y entonces empezaban los perros a emitir saliva solo por oír la campana, ¿no? Y bueno, de ahí nació la etología y se han hecho estudios parecidos en otros animales. A mí lo que me interesa fijarme de las aves concretamente es el aprendizaje. Hay muchos aspectos de la etología, pero a mí me llama la atención especialmente el aprendizaje. Cómo aprenden pues, a cantar o a comunicarse o a hacer cosas. Fijaos que si nos metemos en Google y metemos palabras clave, lo he hecho en inglés, pero se podría hacer en castellano y supongo que saldría también. Blue tit, que es el herrerillo común, y la palabra milk. Esas 3 palabras en Google Imágenes. Y nos sale esto. Nos sale una colección de fotos de pájaros, herrerillos, de estos hay en el colegio también y por aquí, seguro que vienen al comedero del Club Vasco también, porque hay muchos en los jardines. Pues en Inglaterra, por eso lo he puesto en inglés las palabras clave, han aprendido a perforar las botellas de leche y acceder a la leche. Son muy cucos estos pájaros. El caso es que
algún pájaro de estos aprendió de casualidad y rápidamente la población de herrerillos de Gran Bretaña ha aprendido, no sé cómo se han comunicado unos a otros, pero han aprendido que donde hay botellas de leche, picando un poco en el tapón este metálico, pues lo pueden atravesar. El contraataque ha sido pues, poner unos tapones de plástico más rígidos y evitar que se beban la leche, ¿no? Pero como veis, si hay fotos es que todavía hay gente que mira, igual les gusta recibir a estos bichos en casa y compran la leche sin el tapón duro. Menos gracia tiene el cómo aprenden los cernícalos. El cernícalo es un ave de presa, un pequeño halcón, que suele cazar pues, ratoncillos o insectos grandes, tipo langostas así, o pajarillos si se ponen a tiro. Esta foto la hizo mi cuñado Mariano, hermano de mi mujer, y en casa de mis suegros. Y me dijo, mira Dani, mira qué foto, qué pájaro más chulo ha venido al balcón hoy. Y sí, majo, sí, pero quita las jaulas de los pajarillos allí porque este viene a papear. Entonces los cernícalos han aprendido cómo cazar canarios y otros pájaros de jaula sin dejar ni rastro. Llegan a la jaula, se quedan quietos ahí, el pájaro de dentro de la jaula empieza a revolotear asustado y de repente ¡zas!, lanzan la garra, lo atrapan y se lo comen sin sacarlo de la jaula, se lo comen y se van. Y no quedan ni las plumas, se lo zampan entero. Y lo han aprendido, porque esta foto es de Pamplona, pero yo he oído que esto ha pasado en León y bueno, buscas en internet y hay vídeos, hay fotos de cernícalos en acción depredando canarios, periquitos, lo que se les antoje. Bueno, vídeo sorpresa, este creo que, salvo mis niñas, no lo ha visto nadie porque lo he colgado en privado en YouTube, luego ya lo haré público. Es para hablar un poco del comportamiento de los cormoranes. Un día por la mañana paseando por Hendaya, por el paseo, por el Bidegorri, pues estaba marea baja y andaba con la cámara grabando pues, cormoranes pescando, gaviotas, garzas, y vi esta secuencia en la que, bueno, pues la he titulado así, cooperación y competencia, ¿no? Cómo hay especies que dentro de los propios individuos de la especie colaboran unos con otros para ayudarse en la caza, aunque cuando hay hambre pues se olvidan del tema. Sin masticar ni nada. Fijaos que cuando una ave de estas, una ave pescadora de estas se traga el pez, suele hacerlo siempre, bueno, no, lo hacen empezando por la cabeza, porque las escamas de los peces, como están hacia atrás, pues pasa mejor. Si lo tragaran al revés, se quedaría atascado en el esófago y no podrían tragárselo. Y hay algunas aves incluso, creo que los colimbos hacían, o no sé cuáles, o los somormujos, que suelen tragarse sus propias plumas antes para que las espinas, al digerirlo, no les dañen el tracto digestivo. Bueno, aquí ahora se me ha hecho demasiado grande la diapositiva. Bueno, ahora, vale, que no se ve. Siguiendo con el
con el comportamiento. Bueno, aquí hay algunas áreas de la biología o de la ciencia en general cuyos límites no están muy definidos. Aquí no sabría yo exactamente si estamos hablando de comportamiento o nos estamos metiendo en la fisiología del desarrollo, ¿no? Porque hay dos estrategias reproductoras en cuanto al salir del huevo, los pájaros. Hay unas aves que se llaman nidífugas, que en cuanto salen del cascarón abandonan el nido y siguen a la madre, y otras que son nidícolas y que necesitan 100% cuidados de la madre y del padre. Nacen incluso ciegas, no abren los ojos hasta el cabo de unos días, nacen sin plumas, necesitan calor, son totalmente dependientes de la madre. Las nidífugas también dependen de la madre, que les enseña a comer y eso, pero bueno, ya pueden nadar y moverse. ¿Por qué lo meto en comportamiento y no en desarrollo? Pues porque las nidífugas tienen que reconocer quién es su madre, ¿vale? Entonces, estas aves tienen un mecanismo de aprendizaje que se llama la impronta. La impronta es pues, como una especie de ventanilla temporal en la que, en cuanto rompen el cascarón, la primera cosa que se vea moviéndose es mamá, ¿vale? Y se han hecho experimentos en condiciones controladas, en laboratorio. Coges pues, un juguete de estos que le das cuerda y se ponen a dar vueltas, y el patito lo ve, y luego se levanta y lo sigue allá donde vaya. O, más interesante, ¿no? El padre de la etología, que era Konrad Lorenz, lo hacía con los gansos. Incubaba, calentaba los huevitos y cuando nacían estaba él delante y entonces le seguían a él. Incluso en la actualidad hay gente que tiene esta afición, pilotan ultraligeros y crían pájaros de estos nidífugos y entonces les enseñan incluso a volar y se consiguen luego imágenes extraordinarias para documentales grabadas desde un ultraligero, pues de patos y gansos y otros animales volando junto con el ultraligero. Se consiguen unos planos impresionantes. Pues ese es un tipo de comportamiento muy peculiar. En cambio, las nidícolas no tienen esta impronta, pero también dependen mucho de la madre y tienen que aprender de alguna manera a reconocerlos. Hace poco he descubierto una palabra nueva en este mundillo de los pájaros, para que veáis que no se sabe todo, siempre estamos a tiempo de aprender cosas nuevas, que es los pájaros papilleros. Vi en una tienda que tenían agapornis papilleros, pensaba que sería una raza o algo así. No, llaman papilleros aquellos pájaros que cuando tienen pues, cierta edad, que todavía no han volado del nido y todavía dependen de la madre, artificialmente, pues claro, los sacan del nido y los alimentan con papilla a mano, de manera que los desconecten de sus padres. Esos pájaros reconocen luego a la persona como un amigo y se vuelven mucho más mansos. Por supuesto, los pájaros papilleros que venden en las tiendas son bastante más caros que los pájaros normales que revolotean y se asustan cuando te acercas. Pero yo no sabía eso y el otro día vi en la tienda papilleros, ¿qué será eso? Y busqué y mira, pues eso se hace con aves nidícolas. Para acabar con el tema del comportamiento, he recuperado hace poco un vídeo que hice el curso 2004-2005, que fue mi primer año de profesor en Erain, ¿vale? Y lo hice con unos chicos de segundo de la ESO, que actualmente pues uno es médico, el otro es arquitecto, o sea, han acabado los 4 ya la carrera, y nada, y se me ocurrió, teníamos cámaras, teníamos clase de science, teníamos pocos alumnos, tal. Vamos a hacer un experimento con el comportamiento territorial del petirrojo, utilizando reclamos en el jardín. Vamos a provocarle, vamos a construir ¿cómo se llama? Un cimbel, los cazadores lo llaman cimbeles, sí, un señuelo, ¿no? Pues una maqueta que imite, ya veréis, pedazo maqueta construyeron mis alumnos, porque el comportamiento del petirrojo es que es muy agresivo con sus congéneres, sobre todo en invierno, que es cuando hicimos esto, y compiten con el canto, es su manera de decir, este es mi territorio, lárgate, y si ven a otro, pues lo que hacen antes de echarse a luchar el uno contra otro, sacan pecho, ese pecho anaranjado que tienen. Entonces hicimos un cimbel o un señuelo de color rojo y a ver qué os parece. La calidad no es muy buena, por eso le he puesto un marco así de una tele para hacerlo más pequeño y disimular. En este experimento vamos a demostrar que algunos pájaros utilizan sus sonidos para defender el territorio y procrear.
Vamos a utilizar un radiocassette con un canto de otro petirrojo y una réplica de este pájaro. El radiocassette lo utilizaremos para que el petirrojo piense que hay un intruso. La réplica se supone que es un petirrojo falso. El señuelo tiene que ser similar al color de otro petirrojo. Ponemos el radiocassette y la réplica en el territorio del petirrojo. Esperamos a que el pájaro lo oiga. Después de un rato podemos oír que responde, pero no logramos localizarle. Fallamos y cambiamos de sitio. Utilizamos la segunda cámara para asegurarnos que lo vamos a ver. El pájaro vuelve a cantar, y esta vez sí se deja ver. El petirrojo es un pájaro de bosque, y normalmente oculto, por eso es difícil verle. Después de demostrar nuestra teoría, este pájaro todavía nos tiene preparada una sorpresa. Y penúltimo capítulo. Bueno, el último será bibliografía, o sea que tampoco hablaré mucho. Ecología. Aquí me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que es ecología y ecologismo, porque ecología es una ciencia y como toda ciencia tiene una componente de matemáticas bastante grande. Y ecologismo es una ideología que es muy loable y muy necesaria también, pero no implica ser científico, ¿vale? El ecologismo. Yo voy a hablar un poquito de ecología. La ecología es la parte de la biología que estudia la relación de los seres vivos entre ellos y con el entorno. Y la ecología de las aves pues trata de eso. Hay varios aspectos. La parte matemática sería hacer estudios como de demografía, de índices de natalidad, índices de mortalidad, cómo evolucionan las poblaciones, relación de una población depredador-presa. Bueno, hay unos estudios bastante interesantes con gráficas de esas y tablas que os asustan tanto cuando me da por poner en los exámenes, ¿verdad? Pero estamos en una charla didáctica, entonces la parte así más complicada la dejamos y vamos a las partes como más divulgativas, más sencillas, que son la parte de quién come a quién, ¿no? Os sonará aquello de las redes alimenticias, ¿no? O las cadenas tróficas, el pez grande come al pequeño, pues en las aves pasa igual, y también relacionadas con otras especies que no son aves. Eso es quizá lo más típico. Hay otra cosa también muy típica que se estudia en la ecología, igual un pelín menos conocida, que son las relaciones interespecíficas, cómo unas especies no comen a otras, sino otro tipo de relaciones que no sea comerse, ¿no? Por ejemplo, el parasitismo, el comensalismo, la simbiosis, todas esas. Y en este capítulo quería hablar de esas relaciones, pero no con otras especies de otro tipo de animales, sino entre especies de aves. Parasitismos de aves que parasitan a otras aves. Y las hay. Ahora las veréis. Estas. Estas dos especies las tenemos en Guipúzcoa, creo. Bueno, estas
esta la fotografié en Navarra, que es el críalo. Y el cuco este es del Valle de Ordesa, en Huesca. Ambas son parásitas, pero ¿qué quiere decir parásitas? El parasitismo es una relación que consiste en aprovecharte de otro perjudicándolo, ¿vale? Por ejemplo, le copias un examen a otro y encima le pillan a él, ¿vale? Sería una especie de parasitismo. Tú sales beneficiado porque te apruebo y al otro encima le he pillado y le penco, ¿no? Sería algo así. En animales suele ser que uno se alimenta de otro, ¿no? Un mosquito es un parásito porque te produce el picor, te transmite enfermedades incluso, y él se alimenta, sale beneficiado. Pero las aves, ¿cómo hacen las aves? Pues resulta que el cuco es muy cuco. Entonces, lo que hace es poner huevos en nidos de otros pájaros y luego se desentiende. Que me lo cuide otro. Hace la parte más divertida de la reproducción y luego la de más responsabilidad, pues que se encargue otro, ¿no? Muy cuco él. Y curiosamente elige especies bastante más pequeñas que él. Es típico encontrar un nido de mosquiteros, ruiseñores, petirrojos, que son pajarillos así, tamaño gorrión, ¿vale? Y encontrarte a los adultos alimentando un pajarraco que es como 8 o 10 veces más grande que él. Además, digo perjudica, porque al poner el huevo en otros nidos, cuando va la hembra, si hay ya huevos de la especie a la que están parasitando, los tira, los elimina, para que solo críen el suyo. Y si después la hembra propietaria del nido pone más huevos, el pollito de cuco cuando nace los tira. Es capaz de, nota que hay algo, lo empuja y lo tira para afuera. Incluso si hay pollitos ya nacidos, es capaz de hacer eso. El críalo, en cambio, no es tan malvado. Simplemente su estrategia es que pone el huevo en nidos de otros pájaros, concretamente de urracas y cornejas. Este es más parecido de tamaño, es igual un poco más listo o más efectiva la estrategia que en el caso del cuco. Y su estrategia consiste en crecer más deprisa, de manera que puedes encontrarte que las urracas adultas pues están alimentando un pollo así como este, más emplumado, y luego tener dos urracas más pequeñas que a veces por competencia acaban muriendo, pero no los mata directamente, sino que compite, sin más, ya está. Pues bueno, estos son dos ejemplos de parasitismo. ¿Y simbiosis? ¿Hay simbiosis? Pues puede haberla. Os voy a poner un ejemplo de bichos en cautividad. Este es un diamante mandarín y el otro es un perico o periquito de Catarina o periquito barrado o algo así. El diamante mandarín es un pájaro australiano y el periquito este en concreto, los periquitos normales también son australianos, pero este no, este es sudamericano. Así que en la naturaleza, simplemente por una cuestión geográfica, este comportamiento no se va a dar, no lo vamos a encontrar porque no coincidirán. Pero al tenerlos en jaula, el comportamiento se ve alterado, ¿no? En cautividad. Eso que decía antes, que hay una parte de estudio que se dedica, pues, por ejemplo, a estudiar, muy interesante, muy importante en los zoológicos, ¿no? Ver qué especies pueden convivir o cuáles no. Y eso me da pie a hablar del mutualismo o la simbiosis, que es una relación entre especies diferentes en la cual ambos salen beneficiados de esa relación. ¿Vale? Aquí veremos cuál es esa relación beneficiosa. Bueno, pues veis, ¿no? Beneficiosa porque ambos se limpian el plumaje el uno al otro. El periquito fue un regalo cortesía de Albertito, que lo encontró en la calle. Ya conocéis a Albertito la mayoría, ¿verdad? Y bueno, era un perico ya viejito y actualmente está en el cielo de los pájaros, ¿no? Pero mientras estuvo conviviendo con el diamante este, pues se llevaron muy bien, como podéis ver aquí. Vale. Bueno, misma operación porque sale pequeñito, tal. Y con eso he acabado la parte de ecología.
Y lo último era comentar un poco algunos libros que he utilizado, porque aunque está todo en internet, ¿verdad? Todavía soy de los que utilizan libros, unos libros que, bueno, este es el que empleé en la universidad cuando estudiaba tercero de carrera. El manual de zoología es un tocho gordo, pesa 1,5 kilos, se me ocurrió ponerlo en una báscula. Y cuando dicen, ¿has engordado mucho? Sí, es que he estudiado mucho, el kilo que he ganado es del libro de zoología, la típica broma. Bueno, es la 8ª edición, es la que tengo, actualmente van por la 16ª o por ahí, y es un manual de zoología que trata pues, exhaustivamente todos los grupos animales, y de aquí he sacado cosas bastante interesantes sobre las aves. No es un libro que yo recomiende al público que hay aquí, porque, a no ser que quiera estudiar la carrera, porque son libros muy caros. No sé lo que vale ahora, pero en su momento pues se me fue bastante de mi presupuesto. Sí que puedo recomendar estos otros dos. Este también es tan gordo como el anterior y es solo de aves, y a un precio bastante más asequible. No me acuerdo de precios ahora, pero cuando lo vi me sorprendió que, siendo un libro de encuadernación, de tapa dura, de fotos a todo color y además que no está dirigido a todo el público, no todo el mundo compra libros de pájaros, pues que tuviera un precio tan adecuado. Es muy recomendable, es la Gran Enciclopedia de las Aves, está dirigida por un catedrático de universidad y trata todos los grupos, los órdenes, incluso familias de aves que hay en el mundo, ¿vale? No todas las especies, porque no hay páginas como para eso, pero está bastante bien y tiene un capítulo inicial de biología y luego lo demás va por aves, por familias y por órdenes. El otro, que está en francés, viene a ser como el anterior, es un manual de biología y sigue el índice más o menos que os he enseñado yo, que estoy dando en esta charla, ¿no? Pues anatomía, fisiología, ecología, ¿vale? Problema, que está en francés y todavía no hay, que yo sepa, no hay versión en castellano. A ver si cuando esté en castellano ya os lo haré saber al que esté interesado. Pero este verdaderamente, de manual de ornitología, es lo mejorcito que he encontrado, lo más bonito. Y el último, es un librito súper finito, infantil. Este sí me acuerdo del precio porque lo pone en la contraportada, son 10 euros, es muy chiquitín y dirigido a niños. Aunque se titule Guía para reconocer las aves, no es una guía, es un manual de zoología resumido. Y por eso he puesto el índice aquí para que veáis, ¿no? Habla de un espectáculo no sé qué, características generales, habla de los picos, las plumas, el esqueleto, todas las características, el huevo. Y esto me sirve a mí de chuleta, de fuente de ideas para cuando quiero hacer documentales de esa serie de cosas de pájaros. Pues, ¿qué idea? ¿Qué capítulo hago? Pues cojo uno de estos libros que os he enseñado y saco de ahí la idea, ¿no? De aquí puedo sacar la idea del capítulo y para sacar más información pues cojo los libros gordos que os he enseñado. Y con esto ya acabo, porque ya he cumplido el tiempo, o sea, no he llegado a la hora, tal como he dicho, menos de una hora. Y os dejo mis datos, los alumnos ya los conocéis, los que queráis pues podéis ver más cosas en mi blog o en el canal de YouTube donde colgaré esta charla, etc. Y ahora, si queréis un poco de coloquio, preguntas, sugerencias, los que habéis traído tomates podéis empezar a tirar ya. Bien, dos cosillas más. Una, voy a hacer otra foto porque en la de antes no estáis todos y tengo que saber a quién subo los puntos del examen. Y me acaba de decir Chema Garay, que es el director del Club Vasco de Camping, el que nos ha invitado junto con Josema, que os va a hacer regalo de una revista o algo así porque os habéis portado muy bien. No estamos acostumbrados a tener tantos chavales jóvenes como y ya que os habéis portado también, he dicho, bueno, pues los dados punto al examen y soy una revista de club.